Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, digamos, a la Semana de la Arquitectura. En un tercer, digamos, elemento de la semana. El primer día, el martes, tuvimos un taller en el 6, es Alfonso Espínola, el doctor Alfonso Espínola en la Villa, con Fernanda Tenorio. Estupendo, digamos, taller que disfrutaron niños de primaria, de segundo y tercero. Al día siguiente sacamos la convocatoria de fotografía, del concurso de fotografía relacionada con los muros con identidad, un espacio de reflexión entre la arquitectura contemporánea y la arquitectura patrimonial, que nos va a hacer reflexionar sobre ese mundo de cómo evoluciona la identidad de las poblaciones. Nuestra Semana de la Arquitectura está enfocada a la vivienda y al patrimonio, dos elementos importantes que están de repente desaparecieron. Dos elementos importantes en la isla de Lanzarote que ha habido un cierto debate, y hoy vamos a tener a dos equipos de primer nivel de Champions League. Por un lado a Ernest Garriga, representante de la COLA, Arquitectura Cooperativa, un equipo donde nos va a hablar de la vivienda transformadora, donde se va a ver la conformación de las diferentes maneras de habitar. Es un equipo galardonado con premios en la Casa de la Arquitectura, en accesibilidad en el 2005, pero en el 24 también tenemos un premio internacional en la categoría de obra nueva, con vivienda colectiva, y en el año 22 arquitectura emergente con los premios Mies van der Rohe de arquitectura. Nos va a hablar, digamos, de varios proyectos y luego vamos a tener a Guillermo López, representante, cofundador y director de Mayo, que es premio Arquitectura Española en el año 2024 del SESCAE, con 40 viviendas de alquiler en San Feliu del Llobregat, que nos va a hablar de la Casa Sin Forma y de proyectos que han ido ejecutando. Cómo se varía, digamos, la vivienda pues a lo largo del tiempo. Continuando con la Semana de Arquitectura, mañana tendremos una mesa de debate sobre el horizonte de la vivienda en Lanzarote, y por la tarde vamos a tener dos sesiones relacionadas con el patrimonio. Nuestra compañera Blanca Fajardo, arquitecta local, que nos va a hablar un poco de sus proyectos y del día a día en la rehabilitación en Lanzarote, y el equipo FAT de Tenerife, que es premio de rehabilitación del SESCAE en el 2025, por el proyecto de rehabilitación que han hecho de la Casa de Tabacos y Cinema en Santa Cruz de Tenerife. Así que les doy la bienvenida, les agradezco a la presencia de los equipos participantes, y le doy la bienvenida a Ernest Garriga, que nos va a dar una charla seguramente estupendísima. Gracias. Buenas tardes. Voy a poner el tiempo. Vale, bueno, para explicar lo que hacemos, primero os quiero explicar un poco quiénes somos y de dónde venimos. Esto lo encontráis en nuestra página web. Nos definimos como una cooperativa sin ánimo de lucro, integrada por arquitectos y arquitectas, creada en 2009 en el barrio de Sants de Barcelona. El barrio de Sants de Barcelona es un barrio muy singular en cuanto a carácter, a movimientos sociales. Es un barrio que ya enseña mucho, digamos, a cómo proceder en términos de asociacionismo, cooperativismo y demás. Y el frasote que ponemos es: trabajamos para generar infraestructuras comunitarias para la sostenibilidad de la vida como herramienta clave para la transición ecosocial, mediante la arquitectura, el cooperativismo y la participación. Al final, nosotros, como arquitectos, tenemos claro que es una disciplina con impacto político, y el mundo que vivimos, que no nos gusta, lo imaginamos más en el futuro, esta transición ecosocial,
y a través de nuestra práctica arquitectónica es intentar ir a buscar este mundo ideal, que en algunos aspectos pues, pasa por infraestructuras que pueden ser infraestructuras más de ciudad, equipamientos y demás, pero hoy lo que nos ocupa es la vivienda. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entendemos la arquitectura como una herramienta para llegar a ello, el cooperativismo también por el hecho de trabajar en horizontal con otros profesionales, pero también dentro de nuestra propia empresa, y la participación, donde siempre contamos con los usuarios y usuarias de nuestros proyectos para entender mejor cuál es el programa, qué es lo que quieren, pero no una participación obviamente controlada donde nos formamos ambas partes. Siguiente. Bueno, esto ya lo habíais visto. Siguiente. Bueno, inicios del alcohol. Nosotros somos la generación que salimos de la universidad 2009, 2010, 2011, crisis absoluta, supongo que todos lo recordáis perfectamente, con cierto enfado por la situación social, pero también cierto enfado por la arquitectura que nos habían enseñado, que iba más de Palacio de Congresos, de Jean Nouvel, Toyo Ito, cosas de este nivel, y muy poco de vivienda. Sí se hablaba de ciudad, sí se hablaba de derecho a la ciudad en ese momento en Barcelona, había movimientos sociales que reivindicaban ya anti-gentrificación, cosas de este nivel, pero nos encontrábamos con una situación de arquitectura muy devastada y con cierto enfado generacional de, bueno, y ahora nosotros, ¿qué es lo que podemos aportar? Siguiente. Y todo empezó en los proyectos finales de carrera. El proyecto final de carrera pues, te lleva un año de esfuerzo y muchas veces es un papel, digamos, que está muy currado, pero es para que tú puedas salir de la universidad. Y ahí es cuando ya como colectivo de estudiantes, que ya estábamos formados como tal, teníamos un local alquilado, hacíamos fiestas y muchas cosas más, ya decidimos que los proyectos finales de carrera tenían que ser ya herramientas para ayudar a las asociaciones de vecinos a poder reivindicar algunas de las cosas que estaban pasando en el barrio. Entonces, todo este año ya lo dedicamos a rehabilitación de naves industriales. O sea, un poco el programa fue identificar puntos calientes de la ciudad que estaban pendientes de transformación, que no estaba habiendo entendimiento entre la administración y la gente del barrio, y que los proyectos fueran como una propuesta de más. Obviamente no acaba ni en licitación ni nada, es un proyecto de estudiantes, pero que sirviera a las asociaciones de tener como ir con propuestas y no con quejas. ¿Vale? Entonces nosotros empezamos a trabajar bastante en el recinto de Can Batlló, siguiente, que es un recinto industrial abandonado en mitad de la ciudad, no había actividad, no se sabía qué iba a haber ahí, había una reivindicación histórica de 35 años y junto con un movimiento muy transversal, esta es la foto de un día que se entró en el recinto a la fuerza, o sea, tumbando la puerta, ya veis que hay gente mayor, niños, fiesta, tambores, castellers, bueno, todas las cosas que acompañan una fiesta de barrio catalana, pero para reivindicar un espacio que creíamos que tenía que ser para la ciudad. Esa misma tarde el ayuntamiento llamó diciendo que cedía el espacio de Can Batlló para empezar un proyecto de autogestión, que había una biblioteca, bueno, al final empezamos a transformarla en biblioteca, bar, rocódromo, espacio de conciertos y demás. Siguiente. Para nosotros en ese momento teníamos mucho tiempo, mucha energía, poco trabajo fuera de estas cosas, así que estábamos muy volcados con esto y hicimos un plan como de rehabilitación de las naves, que ganamos un premio que iba con premio económico y ahí pusimos todo o parte del premio a materiales para la construcción y autoconstrucción de estos espacios. Siguiente. Así que teníamos delante de nuestro como la capacidad de arreglar cosas reales, autoconstruirlas, dinero para construir, mucha gente que venía los fines de semana también para poner su esfuerzo, y había mucha organización y la idea era transformar esas naves con esto, ¿no? con el trabajo pues, comunitario, participación, ir decidiendo qué es lo que queríamos hacer, y esto es, bueno, es un esquema de muchos otros que podría haber, de una conexión entre dos plantas. Abajo estaría el bar, esto sirve un poco como bar, sala de conciertos, y arriba están rocódromos, salas de reuniones, a la parte trasera hay un auditorio, pero bueno, esto nos sirve un poco para explicar en las fotos que saldrán, pues cómo nosotros nos estábamos
nos seguíamos formando como arquitectos, pero en un plano totalmente diferente del que habíamos vivido en la escuela, donde ya no había papel, sino había cosas reales y posibilidad de cambio. Siguiente. Y al final ya no es tanto el objetivo, o sea, el objetivo es que la actividad se puede llevar a cabo y el proceso en sí es lo que importa, porque la gente se conoce, los espacios se activan a partir de ir ahí, compartir, autoconstruir. O sea, ese potencial que le dimos a todo el proceso que había sido bastante lento entre las primeras fotos y esto, pues igual hay 3 años de diferencia, es el proceso que realmente interesa, que es vincular a las personas con los espacios, que se lo hagan suyos y que los quieran. O sea, al final en la arquitectura lo más tradicional sería cliente, casa unifamiliar, arquitecto. Pues aquí hay unos roles que son pocos agentes, pero si todo funciona, pues el cliente siente que tiene una casa muy identitaria, el arquitecto siente que ha hecho un buen trabajo y al final el resultado es bueno, pero hay más un vínculo emocional en todo aquello que es lo interesante. Pues cómo conseguir estos vínculos ya a escala, pues con mucha participación, con mucha gente. Siguiente. Al mismo tiempo, cruzando toda la problemática de la vivienda del momento, que también nos ha afectado a nosotros como ciudadanos de Barcelona, gente joven, sin nada de dinero, poco trabajo y dificultades de tirar para adelante. Estos son las diapositivas de una exposición que se llama Piso Piloto, que nosotros participamos también, donde se recogía toda la problemática, gentrificación, subida de precios, posibilidades de acceso a la vivienda, y al final dices, bueno, tan listos que somos, ¿no?, como sociedad, y al final te quedas en la compra y el alquiler. Y sabíamos que hay otras opciones, que son las cooperativas de vivienda, que históricamente en Cataluña se habían tratado como nos juntamos un grupo de gente, hacemos una cooperativa, pero es una cooperativa de compra. Y en otros sitios, en Dinamarca, Alemania, Uruguay, hay un parque de viviendas enorme hecho en cooperativas de vivienda en cesión de uso, que los principios se resumen más o menos en estos 3 puntos, que es sin ánimo de lucro, propiedad colectiva y derecho de uso. Sin ánimo de lucro, evidentemente en el proceso, pues las constructoras, los arquitectos, todo el mundo cobra su trabajo, pero en sí la promoción no está hecha para generar un beneficio, porque no hay ni venta ni alquiler después. Lo que se hace al final es una vivienda que está pensada solamente para vivir durante tiempo ilimitado. Pagas, lo que estás pagando es una cuota que es la devolución del crédito conjunto, digamos, y mantenimiento del edificio. Incluso, pues si después ya aquí a cada comunidad puede decidir si hay un ahorro colectivo para situaciones de emergencia y demás, pues esto ya queda dentro, pero es una diferencia muy grande. No es ni compra ni alquiler, porque ni se compra ni se vende, pero es que tampoco se puede alquilar, y la idea es esto, una propiedad colectiva que nos ampara a todos para vivir ahí. Por lo tanto, yo soy igual de propietario de mi casa que la casa del vecino. Eso significa también que nos podríamos cambiar un día las casas, porque él tiene 2 habitaciones, el otro tiene 3, yo no las necesito. Entonces ahí ya empiezan a pasar un seguido de cosas que ya veréis que esto también afecta, pues, al diseño, a posibilidades de flexibilidades y demás. Siguiente. Al final el modelo, pues nosotros como nos flipamos literalmente con los daneses y los uruguayos y tal, y bueno, ¿cómo hacemos esto en Cataluña? Buah, vaya al lío. De ahí salió uno que sabía más de temas de leyes, pues uno más de economía, porque esto no se hace solamente con arquitectura. Arrancar un modelo, llevarlo, conseguir una cesión del suelo en Barcelona, que crean en ti, o sea, esto fue un proceso muy, muy desgastante. Y empezamos como a ir definiendo cómo sería el modelo más aplicado ahí en Cataluña, concretamente en Barcelona. El modelo no es especulativo, por eso no hay compra ni alquiler y no lo habrá en un futuro tampoco. Todo el dinero que se paga es para retorno del crédito. Si un día se retorna el crédito, pues pagas para mantenimientos y demás. O sea, en este sentido se podría como equiparar ya a haberlo comprado, pero comprado colectivamente. El hecho del autopromovido ya hace que haya un grupo de personas que, como el cliente de la casa unifamiliar, digamos, ¿no?, tiene con mucho cariño en el proceso que está haciendo, pero esto de forma colectiva nos implicamos, decidimos,
formamos parte de ello y a nosotros como técnicos es una herramienta de trabajo brutal saber con quién va a vivir, por lo tanto pues diseñas para esas personas o para esos perfiles de personas que al ser muy variados te obliga a hacer cosas muy flexibles. Asequible e inclusivo, pues al final, pues por ejemplo, números de la Borda, para acceder a una vivienda en Barcelona, en la Borda son 18.000 euros de entrada, que si te vas te los devuelven, y unos 500 euros mensuales, que esto sirve para ir devolviendo el crédito y que no suben. O sea, en el tiempo el alquiler llegará a los 2.000 euros y los 500 se quedarán ahí. Por lo tanto, el modelo funciona. Sostenibilidad en mayúsculas, no solamente es la sostenibilidad de los materiales, del funcionamiento bioclimático del edificio, sino sostenibilidad, y ahí me remonto a la frase que teníamos al principio, sostenibilidad de la vida, sostenibilidad de los cuidados, sostenibilidad de compartir crianzas, de muchas otras cosas que al final nos afectan al día a día y intentar como romper un poco con esta vida tan individualista, sobre todo en ciudades grandes, que todo va a un ritmo frenético. Y la idea era, vale, sí, nos vamos a correr un montón, vamos a hacer la Borda, pero esto tiene que ser replicable. Entonces, un poco la obsesión que había en ciertos debates es, ¿esto lo estamos debatiendo para este proyecto, para la Borda, o para todos los que vendrán? No sé qué, había un poco de caos. Pero esta idea, sobre todo, de que no puedes hacer un esfuerzo y morir, sino que lo que intentábamos era demostrar que se podía para continuar. Siguiente. Vale, hoy hablaré de todos estos proyectos. Los que tienen el punto rojo son los que ya están construidos, ya están viviendo, por tanto comprobado algunas de las cosas que se plantean en los proyectos, que es la Borda 2018, la Balma 2021, la Morada y la Raval 2024, Sotrac, Abril, Ampriu, la Doméstica y la Bombeta, todos construyéndose a la vez. Por eso vamos muy estresados y es culpa de los Next Generation. A veces el dinero no lo soluciona todo. Seguimos. Bueno, aquí un par de frases, no voy a entretener mucho, pero me encantan. La arquitectura es demasiado importante como para ser abandonada a los arquitectos, de Giancarlo De Carlo, arquitecto italiano de los años 70. Básicamente también es aquí poner el foco, pues que también el usuario es importante, también la redacción, la calle, el barrio es importante, o sea, no quedarte tú con tus movidas de diseño porque afectan muchísimas cosas y aparte que a la larga, o sea, tus edificios van a tener un impacto muy, muy gordo, digamos, en el propio usuario, en las formas, en las relaciones que se van a establecer ahí dentro. Y lo otro, lo importante sobre la vivienda no es lo que es, sino lo que hace en la vida de las personas que la habitan, ¿no? De la segunda ley de John Turner. Bueno, aquí es un poco numeración del enfoque, que después vamos a entrar uno por uno, pero bueno, retos globales. El problema de vivienda es un reto global que se tiene que afrontar desde muchos campos profesionales, pero al mismo tiempo muchos actores, no solamente profesionales, sino también ahí otra vez el usuario, las administraciones, los promotores. O sea, requiere de un cambio de chip, porque si no estaremos siempre con las mismas lógicas del beneficio. Tratar el usuario final, la participación para nosotros es herramienta clave. Hemos hecho algunos proyectos sin grupo, porque a veces también, cooperativa de vivienda, después ya encontraremos a grupo y tal. Bueno, no es lo mismo, se pierden cosas, aunque tengamos ya mucho bagaje en el tema. Los espacios comunitarios, que actúan un poco como este conglomerado, ¿no? Son viviendas sueltas, pero la gracia es que sea una gran casa común, pues es el conglomerado que une todas estas viviendas. Y la importancia en el proceso y no tanto en el resultado final, hasta el punto que hay edificios que los entregamos casi inacabados, justamente para que sea la comunidad y el día a día que demuestre pues, que ese espacio que habíamos diseñado pues, solamente es unos metros cuadrados, con una infraestructura de instalaciones, pero que sean ellos y ellas quienes puedan ir cambiando los espacios en función de cómo está evolucionando la comunidad. La sostenibilidad, que a veces pues, bueno, nos machacamos mucho en el consumo, todas estas cosas que a veces casi ya como usuario dices, estoy bastante cansado del tema, y ya nos gusta hablar de frugalidad, una palabra un poco más divertida, y al mismo tiempo es usar aquello imprescindible y ya está. O sea, y entonces por eso nuestra arquitectura a veces también es un poco como con pocos acabados, sencilla, con posibilidades de cambios, que sea el usuario que si la quiere mejorar la mejore, pero intentar pues, poner ya en marcha pues, esas viviendas. Y sobre todo esto lo hacemos para generar cambios en el estilo de vida,
que al final te cambia. Bueno, yo después, si hay un momento para charlar, después pues yo vivo en La Borda, tengo un crío ahí y ojalá yo podría ser crío para vivir ahí, porque es otra forma, digamos, de jugar, de entender, de saber cuántos adultos de referencia tienes, cuántos amigos tienes. Un niño de 3 años, 4, va solo por el edificio, es una pasada. Siguiente. Bueno, proceso y usuario. Me estoy enrollando, que flipas. Vale. Seguimos. Vale, bueno, así empezó La Borda, un grupo de personas interesadas para hacer un cambio en el modelo de vivienda de Barcelona. Aquí estamos gente de la COL, aún sin saber si nosotros seríamos los arquitectos del proyecto. Están familias interesadas y ir debatiendo cómo podemos conseguir la accesión del solar. Ostras, uno ha viajado a Uruguay y le han contado no sé qué, el otro se va a Dinamarca, ha hecho un trabajo, tal. Empezamos a tener cosas más claras y con eso ya, y un proyecto más cerrado también económicamente. Teníamos la suerte un poco de tener perfiles de técnicos de economía, temas legales, arquitectos, y al final casi dentro de la casa salió un equipo bastante potente para desarrollar el proyecto. Siguiente. Y bueno, es esta idea del usuario, en este caso el usuario es el cliente. Tenemos un cliente que son 40 y pico personas. Y este cliente te pide algunos planteos, los pones tú como técnico, pero otros te los ponen ellos. Y es un cliente que está muy loco, o sea, es un cliente que está dispuesto a cambiar muchas cosas. Entonces, yo quiero sostenibilidad, lo quiero a tope, quiero flexibilidad porque me lo has dicho, pues ahora a tope. Y al final te exige. Y bueno, el tema de ¿qué prima? ¿Hacer cambio o que estemos cómodos o tal, ¿no? Y La Borda es un proyecto que es bastante radical, que es muy arriesgado, que a veces pues cuesta distribuir ahí dentro, después lo veremos, las viviendas, pero ¿por qué? Pues porque la idea era que sea como un prototipo, ¿no? Pero construido, donde todas estas ideas de flexibilidad, de espacios comunitarios, de espacios comunes, o sea, circulaciones abiertas, sitios de encuentro y demás, todo esto fuera real, sostenibilidad en términos de energía y de materiales, y también en términos económicos, que al final lo que queríamos era que vivir a La Borda fuera como un refugio de pobreza energética, o sea, cero gasto para el confort. Siguiente. Y después aquí pues hay varias láminas que, como trabajamos con un usuario final, podíamos analizar pues cada unidad de convivencia, los cambios que tenía, cómo estaban viviendo ahora, cómo querían vivir después ya dentro de La Borda, intuir cómo es estas familias que primero son pareja, después tienen críos o se separan, o había digamos, unidades familiares de todo tipo, incluso pues adultos compartiendo, con ganas de compartir el resto de su vida, bueno, con situaciones muy variadas, y esto ya ponía de manifiesto que ciertas tipologías tradicionales pues no servían. Siguiente. Y después pues todo análisis de socioeconómicas de las personas que iban a vivir, indicios de ingresos, cuánto están destinando a la vivienda, por lo tanto esto también daba datos para el plan económico. Teníamos que hacer un proyecto con este dinero y que al final las cuotas mensuales sean estas, la entrada de capital sea esta, porque si no pues es imposible ver qué hogares estaban fuera de la media, cuáles estaban dentro. Después también se analizó bastante el tema de movilidad, cómo se movía la gente por Barcelona y alrededores, cuánta gente tenía coche, cuánta no, y de ahí pues sacábamos datos que nos los tomábamos muy en serio, hasta el punto, por ejemplo, que en Barcelona es obligatorio de cada edificio de viviendas es construir un aparcamiento, porque lo dice la ley. Y como nosotros nos salió que la gente no necesitaba coche, pues fuimos a tope de nosotros no necesitamos coche, no lo queremos construir porque no queremos gastarnos este dinero, y aparte hicimos un estudio del barrio, que habían plazas de aparcamiento de sobras, que al final digamos, energéticamente y económicamente también era un disbarate hacer construir aparcamiento porque sí, cuando la gente no lo necesita. Bueno, fue una lucha que la estábamos librando no solamente para La Borda, sino que al final conseguimos la modificación del plan metropolitano, donde las viviendas sociales que puedan demostrar que no necesitan aparcamiento, pues quedan exentas de construcción de aparcamiento, siempre que cumplan con una cualificación energética A. ¿Vale? O sea, que ha sido como una lucha que al final, pues mira, ha quedado ahí. Siguiente.
Más imágenes de proceso participativo, esto ya entrando en tipologías, sabiendo que estábamos haciendo tipologías flexibles muy abiertas con espacios que en sí no es ni una habitación, pueden ser dos, puede ser una muy grande, puede estar todo abierto, conectado en plan loft. Bueno, pues había sesiones después ya con cada unidad de convivencia para ayudarlos a distribuir y a encajar pues lo que querían, si niños, no niños, tal, habitaciones de más, que era una cosa que se construía a posteriori. O sea, el proyecto se entregaba sin tabiquería y después se hacía la tabiquería. Siguiente. Y este usuario, que al mismo tiempo nos da muchas herramientas, también es el conductor, digamos, de una nave, que es una nave muy sostenible que se tiene que saber utilizar. Entonces, el usuario activo para nosotros es clave también a la hora de calcular cómo funciona pasivamente el edificio. A veces, ya desde el cálculo pasivo, pues se tiene en cuenta pues, que el usuario no cierra la persiana, que deja la ventana abierta por el invierno, tal, cosas, o sea, ya como unos factores de mal uso que al final te salen unas instalaciones brutales para calentar un edificio que en realidad bien, o sea, como un velero, digamos, o sea, tiene todos los mecanismos, toda la tecnología para funcionar bien, lo que pasa es que se tiene que saber utilizar bien. Entonces, durante todo el proceso también íbamos formando a los usuarios con unos pisos que después están monitorizados y sabemos quién lo usa bien y quién no. Y esto nos llevó a que un edificio de 28 viviendas tiene una caldera que podía ser pues, de una casa unifamiliar un poco grande y funciona, ¿vale? Que al final es agua caliente y calefacción prácticamente no se usa. Siguiente. Y el usuario activo también al final es para quien se diseñan los espacios, para transformarlos, para ser lo que ellos quieren que sea una cocina, un espacio de juego, unas salas de invitados y demás, ¿no? Y aquí pues fotos de momento de la COVID, que tuvimos la suerte de pasarla dentro de este edificio y nada, mascarilla y autoconstrucción. Siguiente. La estructura. O sea, es como la primera vez que hago esta charla en el sentido de no hablar tanto de proyectos sino de conceptos y al igual os voy a liar un poco, pero es lo que hay. Siguiente. Vale, la estructura, sabemos que la estructura es lo que más impacto económico tiene y también de huella de carbono. Entonces, si se va alrededor del 30 y pico, 40% solamente esta partida, es una partida que hay que atacar muchísimo, ¿no? En el proyecto de la borda optamos por esta estructura de madera. Como ya habíamos conseguido no construir aparcamiento, se reducía el hormigón a cimientos y planta baja solamente y las otras 6 plantas eran de madera. Cuando lo ves construir es como esto está chupado. El problema era cuando no teníamos muchos referentes en España que lo hubieran construido y tampoco industriales que lo hubieran construido. Egoin, que es el fabricante de la madera y el montador, también era como, ostras, vivienda y de este tamaño, pues creo que será la primera vez y por eso también conseguimos buenos precios. Pero bueno, la estructura tiene mucho impacto y después también en proyecto, como sabes que la madera es cara, la madera la tienes que colocar en esos puntos donde te da más de una función, no solamente el hecho estructural. Entonces, la retícula, digamos, que tiene la borda es porque en el muro, pues también el muro está protegido, por lo tanto cumple incendios, cumple acústica y te permite igualmente toda esta matriz y variación de pisos, pero que intentar que esta madera, que es cara, tenga estas triple funciones si puede tener. Siguiente. Bueno, fotos de la borda, esa me encanta, es la escalera de 3 tramos que se montaba en el solar y después con la grúa la ponían así entera y es lo que arriostraba el resto. O sea, primero la escalera, 3 plantas más de escalera, 3 plantas que se subían. O sea, como ahí donde todo coge estabilidad. Siguiente. El siguiente proyecto que hicimos, que es la Balma, ahí nos dimos cuenta que la normativa acústica, la madera no va muy bien para muchas cosas, pero para la acústica no. Y en la borda nos libramos porque no era obligatorio hacer pruebas acústicas, y en la Balma sí, entonces ahí tuvimos que mirarlo un poco más. Y ahí lo que hicimos es girar completamente la estructura, mientras que en la borda los paneles iban en el sentido contrario, obviamente, ¿no? de aquella trama que veíamos, por lo tanto un panel pasaba para 3 viviendas, entonces por vibraciones la acústica transmitía estos ruidos al vecino.
Aquí lo que hicimos fue girarlo todo y aparte que el solar nos encajaba en los 14 metros que era el máximo del panel. La balma es de 14 metros de fachada a fachada, por lo tanto los paneles iban así, ya teníamos separaciones acústicas entre viviendas y paneles. Pero igualmente, siguiendo con la idea de que la estructura es una infraestructura que pueden pasar muchas cosas, pues al final la balma es esto, o sea, es una planta muy libre, solamente con una espina central de instalaciones, que si un día esto son las oficinas o las viviendas se quieren conectar a lo loco o es una residencia de gente mayor, da igual, o sea, el edificio permite, digamos, o sea, incluso siendo un edificio de muros de carga, pues la estructura es una espina central y unas fachadas muy, muy ligeras. Y después de la borde de la balma y contentísimos de construir en madera y llevando la bandera de esto es lo mejor, subida de precios, se acabó la madera. Y entonces pues construir en hormigón otra vez. Pero igualmente así, el impacto de huella de carbono es algo que se puede analizar. Entonces, bueno, con el estructurista nos propuso para este proyecto, el de la morada, hacer una estructura de unidireccionales, pilares muy, muy finos. Él lo llamaba estructura de posguerra, en plan es lo más barato, mínimo hormigón, cosas prefabricadas y demás, que ahí también nos ayudó, si pasas, a pensar una retícula muy clara donde la propia estructura estaba dando las reglas de juego para todas estas variaciones que estábamos diciendo los usuarios que podían tener en el tiempo. Se te marca dónde van los tabiques, la habitación esa que no has cerrado, que vas a cerrar más adelante cuando tengas un niño, cuando quieras un estudio, pues todo esto ya está cuadrado para que funcione de esta manera. Y un poco también, aquí igual no se refleja tanto por las líneas negras del dibujo, pero una vez más hay una espina central donde están todas las instalaciones y es un edificio que podrías abrir en todo el perímetro, en toda la fachada, como el que habíamos visto anteriormente. Siguiente. Vale, espacios comunitarios. Esta idea de casa grande, ¿no? de yo entro por la puerta de la calle y ya, a partir de ahí pues ya confianza total, me apropio de lo que encuentro, pero esos espacios comunitarios que al mismo tiempo nos suplen algunas de las cosas necesarias dentro de la vivienda. Estos son los esquemas de las primeras sesiones de participación, que la broma era ¿qué puedes compartir? ¿No? Digamos, desde unos esquís hasta el cepillo de dientes, digamos, dónde está el límite y lo pone cada uno. En plan broma te das cuenta que hay muchas cosas que damos por hecho que tienen que estar en nuestra casa y que casi es mejor no tenerlas en casa, tenerlo más grande, mejor equipado, lo que sea, para gozarlo, y al mismo tiempo mi casa es un poco más pequeña, más fácil de calentar, más fácil de limpiar y demás, y también más barato de construir, porque al final la máxima inversión suele estar en los metros cuadrados de vivienda construida, y en los espacios comunitarios pues ya veremos, porque algunos sí necesitan máximo confort, pero otros no tanto. Y ahí pues cosas de actividades, ¿no?, que pasen en la casa, pues obviamente protección del confort, vestir, descanso, higiene, crianza, cura, perdón, en catalán, cuidados, que es una palabra que es jodida, ¿sabes? Conectar, comer, trabajo, almacén y demás, y era como todo esto, cómo lo podemos ir sacando de nuestras casas y cuándo las podemos ir reduciendo. Entonces el ejercicio típico que hacemos al inicio de los proyectos es dibuja la casa donde estás viviendo ahora y márcame realmente lo que utilizas. Y a veces quedan habitaciones enteras, pasillos por donde no pasas, un almacén que vale si está lleno de cosas pero podría estar en otra parte, y ahí es cuando dices, vale, yo voy a hacer unas viviendas pequeñas pero van a tener una disponibilidad de uso mucho mayor. O sea, puedes vivir en una vivienda de 60 metros cuadrados, 3 personas, pues que después estás teniendo almacenaje, habitaciones de invitados y otras cosas que son parte de tu vivienda. Y con esta idea de propiedad colectiva son literalmente parte de tu vivienda. ¿Vale? Siguiente. Entonces, claro, o sea, ¿qué hace? Una promoción así, que ahora también se habla bastante ahí por la zona de, al menos en Cataluña, co-living y tal, pero en plan pijo, es como yo hago viviendas de 100 metros cuadrados, de 120, y le añado pistas de pádel, no sé qué, no sé cuántos, y eso es la rehostia, es lujo, que está bien para quien lo puede pagar, pero esto es vivienda social. Entonces nosotros, ¿cuántas viviendas podemos poner aquí? Tantas. Las reducimos un poco, igual 10 metros cuadrados por vivienda, para tener unos espacios comunitarios que al final, esa habitación que tú querías, pues igual son 3 habitaciones de invitados con
con más autonomía para estos invitados y demás. En plan anécdota, uno de los constructores, cuando estaba ahí en labor de construcción, decía, pero aquí ¿podría venir la suegra y dormir aquí sin entrar en mi casa? Sí. ¡Pua! El tío estaba, esto funciona, ¿sabes? Pues, bueno, esas cosas como de entender que todo aquello lo necesitamos, pero al mismo tiempo pues podemos vivir diferente y apartarlo de dentro de nuestras casas para gozarlo como un lujo colectivo, por así decirlo. Y aquí, bueno, algunas fotos, pues terrazas ajardinadas en la planta séptima, entrada, bicicletas, mucha vida, muchos patinetes, todo es casa, por lo tanto, pues puedes dejar cosas por aquí, libros en las pasarelas, entradas muy vividas, un aspirador. Siguiente. Encuentros de todo tipo, y todo esto te lo da el edificio, ya sea para gozar con la comunidad como para llevar a tus amigos, y no tienes por qué tener un comedor enorme para hacer la comida en Navidad, porque hay una cocina comedor abajo que la puedes reservar, ¿no? Siguiente. Y esto es otro proyecto, es La Balma, es la zona de acceso también con esta cocina, comedor, sala comunitaria de los primeros años. Ahora está bastante transformada y es lo bonito de ir a visitar los proyectos que hemos hecho, que dices, bueno, aquí hacen lo que quieran y tiene sentido, ¿no? Como lo pensamos. Siguiente. La terraza de La Balma, que conseguimos que el ayuntamiento nos dejara que el ascensor llegara hasta ahí. Normalmente no, por gálibos y tal, no, pero bueno, al final justificándolo bien, es una terraza completamente accesible que ahora también está muy diferente. Tiene placas solares, sombra, espacio barbacoas y demás. Siguiente. Vale, las circulaciones, que son también parte de todo esto. O sea, los espacios comunitarios tienen como unos usos más concretos, pero las circulaciones, si al final es tu casa, podemos ahorrarnos estos pasillos estrechos que cumplen normativas simplemente para llegar a tu casa, que obviamente un promotor convencional querría esto. O sea, yo, como el metro cuadrado que a mí me cuenta y el de venta es el de la vivienda, en todo el resto, si puedo minimizar, pues lo hago, ¿no? Y se entiende, pero aquí es otra cosa. O sea, queremos juntarnos con las vecinas, queremos estar cómodos, queremos que a veces las circulaciones sean mucho más, sean terrazas, sean espacios de encuentro. Entonces es una oportunidad, digamos, para diseñar todo el conglomerado de forma distinta. Esto es la planta de La Balma, donde se accede por aquí y hay un porche bastante grande. Esta es la sala que veíamos la foto, que tienen cocina, comedor, un taller al fondo, pero hay doble puerta justamente porque la gente de La Balma quería que el edificio fuera un poco equipamiento para el barrio. Entonces, esta sala es de la comunidad, pero se puede acceder a entidades que quieren cocinar, montar una fiesta, lo que sea. Entonces, simplemente abriendo aquí, se cierra más arriba y las viviendas ya son a partir del ascensor para arriba, ¿no? Como este punto de entender que también, bueno, se busca un vínculo con el barrio, ya que es una forma de vivir distinta y también... O sea, el proyecto quería que esto se pudiera explicar ya solamente pasando por la calle, entender que el edificio era diferente y que pasaban otro tipo de cosas. Siguiente. Entonces, en La Balma, por presupuesto, pues no, al final retiramos los balcones privativos, pero sí intentamos que todas las pasarelas de acceso fueran agradables, fueran amplias y permitieran pues poner una silla, poner otras cosas como para sentirte... Este espacio exterior es circulaciones, pero también es terraza. Y la propia planta jugaba, después lo explicaré por temas de sostenibilidad, jugaba en las paseras a un lado y al otro, según captación solar y ruido de la calle. Siguiente. Y bueno, esto es el testero. Ah, perdón, tira para atrás. Vale, o sea, la foto que habíamos visto es la parte más del testero, donde está la escalera, que es abierta, que esto también es un poco alguna de nuestras obsesiones, intentar no hacer escaleras cerradas, si puedes justificarlo obviamente por normativa, porque la escalera cerrada al final lo que propicia es voy a usar el ascensor, porque meterte ahí dentro y empezar a subir medio cerrado y tal, como que no es muy agradable, y al final el uso es exclusivamente el ascensor. Entonces, intentar tensionar la normativa, en este caso la escalera es abierta porque por distancias no hay ningún uso, o sea, es como que queda escalera protegida
¿no? Como sería del CTE, escalera protegida, pero es por distancia, o sea, la podemos abrir porque no hay ninguna actividad que dé directamente ahí. Entonces esto pues es una escalera agradable, que la puedes pasear, que apetece, igual si vives en el quinto no, pero 2 plantas, 3 plantas, mucha gente las usa, también en términos de salud pues tiene sus beneficios. Y después también en el testero es donde concentramos escalera, ascensor y espacio comunitario en cada planta, con esta idea de generar un núcleo que invita a andar por todo el edificio, a irte a la biblioteca que está a la planta 3, bajar a la cocina que está a la planta primera, a la lavandería que está a la planta quinta antes de salir a la cubierta para tender la ropa, o sea, como si decimos casa grande, pues distribuir las cosas para que hagas un uso de todo el edificio. Y bueno, creo que más o menos desde aquí pues conseguimos la idea de, desde aquí pues ves todos los espacios abiertos, incluso cómo llega la escalera encubierta con una especie de invernadero de policarbonato. Aquí tenemos las habitaciones de invitados y una sala, y después, bueno, pues todos estos son terrazas, y las terrazas de las plantas superiores, que son de la tercera, cuarta, bueno, son espacios bastante agradables. Y era esta idea de vamos a llevar la actividad comunitaria de la cooperativa al testero, porque es donde hay un parque, es donde está la zona más peatonal. La otra esquina, en cambio, bajan autobuses, es una calle mucho más desagradable. Y bueno, como llevar esta actividad en el testero. ¿Siguiente? Bueno, algunas fotos del acceso de la Balma, la parte comunitaria en planta baja, la doble puerta, ¿no? Abriendo ahí hay una actividad libre, y después subiendo escaleras ya es exclusivo para los habitantes. Siguiente. Las pasarelas estas que son terrazas, sitios de encuentro. Esta es en la orientación suroeste. Siguiente. Vale, y con esta idea de no queremos cerrar las escaleras, bueno, a veces toca hacerlo, el proyecto del Arrabal, que es como igual tensionar esta idea al máximo. El proyecto del Arrabal es un proyecto en Manresa, en el casco antiguo. Manresa es una ciudad interior de Cataluña, con un clima bastante extremo de frío y de calor también. Y bueno, tuvimos la suerte también de que se entregó el solar para hacer la cooperativa, pero teníamos la oportunidad de hacer nosotros el plan urbanístico, ¿no? de esta zona. Entonces ya nos lo hicimos venir bien para poder tener una escalera como de emergencias por fuera y poder cubrir con un invernadero. Bueno, como que ahí tuvimos un poco de margen para hacer cosas que al igual si nos hubiera venido todo dado y decidido, pues al igual no habríamos podido hacer. Siguiente. En la planta aquí se ve un poco cómo el edificio como se retuerce en sí mismo y genera el patio en la parte central, y todo esto que es como la zona de circulaciones que da acceso a 5 viviendas, la escalera que es abierta, que es una entrada de luz vertical en todo el edificio, más el invernadero de arriba, que también es luz cenital en todo el patio. Y al final lo loco un poco es que para poder tener esto tenemos la escalera de emergencias que sale por la parte de arriba, si la veis ahí, que es una especie de apéndice poco loco, pero que al final también permite como estas dobles circulaciones, niños que juegan y van directamente desde la planta primera, que es donde está la cocina-comedor, suben a la planta tercera, o sea que al final es como también dar juego a estas circulaciones y sobre todo tener la escalera abierta y hacer del patio un sitio agradable. Aquí en las fotos lo veréis. Bueno, aquí está el esquema con la escalera esta de emergencia que está aquí, y la de hormigón que queda dentro, y un poco como aquí no podíamos tampoco construir con madera, de hecho hicimos losa de hormigón, pero bueno, también le dimos la vuelta, ¿no?, a reconvertir la idea de máxima inercia térmica, suelos radiantes, y es un edificio que funciona muy bien a climas extremos. Revestimos de madera para dar más calidez el patio interior. Las fotos son estas, veis toda la entrada lateral, aquí puedes ir pasando. Se entra por cocina, hay mucha relación desde todas las viviendas a través de la cocina al patio. Siguiente. Bueno, este corte, ¿no?, de entrada de luz, más la luz cenital que viene de arriba. Aquí estamos en planta primera con la cocina-comedor, tiene una salida, una terraza, donde llega la escalera. El pilar azul que hay al fondo es la escalera esta que baja. Siguiente.
Y bueno, ahí para verla bien es la escalera que sobresale. El primer día fue como, en serio, vamos a hacer una escalera así aguantada, porque tiene como 4 plantas, algunos pilares de estos tienen 4 plantas, pero se van al sótano, que aquí sí que hicimos medio parking. O sea, el ayuntamiento ya aceptaba hacer el 50% de las plazas de parking, que es fuera de área metropolitana, por lo tanto la modificación que conseguimos con la borda aquí no afecta. Siguiente. Vale, y siguiendo con circulaciones, pues el proyecto de Empriu es un proyecto bastante grande, que son 10 viviendas por planta, y ahí nos debatimos mucho de por dónde entramos a las viviendas. Ponemos la pasarela a norte, o sea, la orientación buena hasta aquí, y podrías decir, no, ponemos la pasarela a norte para que la gente tenga unas terrazas privativas en la buena orientación, así van a abrir más y mejor captación y demás. Bueno, aquí también, al final, todo lo bueno es que estas cosas las puedes hablar con el grupo, y fue como, a ver, puede ser que si hay balcones privativos esto caiga por presupuesto, pero en cambio las circulaciones, si las pensamos bien, ya hacemos de una tacada unas buenas terrazas, un buen acceso, y al final acaba quedando casi una calle elevada, porque estos son 2,5 de ancho y 10 viviendas en una sola planta. Te da para pasar y te da para poner una mesa, sillas y lo que haga falta. Y al final, siguiente, pues el aspecto del edificio es una pastilla muy, muy compacta de hormigón prefabricado, que estamos construyendo ahora mismo, estamos en planta, saliendo ya de planta baja, y con esta estructura añadida de 2,5 metros de ancho, que serán espacios de encuentro, terrazas, circulaciones y demás. Un poco la broma es que como la circulación, pues obviamente tiene que cumplir con el RF, hay media pasarela, ahí se ve en el render, bueno, no soy suficientemente alto, media pasarela es de hormigón y la otra ya es de llatas de madera, bueno, como que también se visibiliza, digamos, estos cambios que son normativos, pero al final pues también te dan juego estético. Siguiente. ¿Ahora funciona? Ah, el láser sí. Bueno, ahora ya estaba... Ya. Bueno, ahí ¿ves? Se ve un poco el hormigón y la madera. Vale. Y aquí en vivienda flexible, igual puedo ir un poco más rápido. Muy bien. Guillermo seguro también va a aportar muchísimo en este sentido. Bueno, vivienda flexible, pues claramente, entendiendo que tenemos unas unidades de convivencias que ya no nos gusta ni llamar familias y tal, sino siempre llamamos unidad de convivencia, muy variados, pues las propias viviendas tienen que aceptar todas estas variaciones y las variaciones de la propia unidad a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, en la borda se optó para esta retícula donde... perfecto, realmente esto. Toda esta parte de aquí, después hay un esquema, es como la vivienda mínima donde se le agregan un anexo que puede ser de esta vivienda, de esta o las dos de la misma. Pero la vivienda base es esta. Esto se entregaba completamente pelado. Pasa a la siguiente. Bueno, aquí... podríamos pasar de atrás, delante, así, ¿veis un poco las diferencias? Ya está. Y en la siguiente creo que ya está el esquema, exacto. O sea, la vivienda mínima, digamos, sería este rectángulo con unas instalaciones donde obviamente se le tiene que añadir un baño para cumplir y una cocina, porque eso no es vivienda. Entonces, lo que permitíamos era, ¿dónde quieres poner la cocina? Siempre que esté conectado a la parte roja. ¿Que la quieres en la entrada? Te queda esto. ¿Que la quieres en pasillo? Pues perfecto. ¿Que la quieres en la parte de aquí? Perfecto, siempre y cuando esté conectado. Y todo lo que está dibujado en azul también era esa tabiquería que hacíamos a posteriori, después de proceso con cada una de las unidades de convivencia. Por lo tanto, como queríamos esta flexibilidad, al final los espacios que estábamos apostando son espacios de 18 metros cuadrados, que para una sola habitación, pues joder, vaya pedazo de habitación, para dos, bueno, justito, bueno, era un poco, la borda es más experimental, te permite esta flexibilidad, pero hay que reconocer que tampoco es del todo fácil colocarse ahí. Los arquitectos estamos encantados de hacer cosas raras y tal, que aquí no están dibujadas, pero algunos como, ostras, ya os vale, ¿no? No es del todo fácil. Y tirando de esta experiencia... bueno, perdón, seguimos con la borda, pensaba que saltábamos. Vale, ¿esto cómo conseguimos? Hay la flexibilidad de la propia vivienda en sí,
porque ya hemos visto que hay unas instalaciones que son muy claras, pero el resto forma parte de decisiones del usuario a partir de una tabiquería en seco, controlando también pues, que la cocina suele estar en un punto bastante central y te deja pues, estas habitaciones, comedores, salas de estar, lo que quieras, porque tiene una medida que todo puede ser todo. Pero encima hacíamos una apuesta, que esto nos lo compró la Agencia de Vivienda de Cataluña, que es entender, ¿podemos hacer vivienda flexible también en superficie? Y aquí para mí esto es bastante importante, que es el verde, es la vivienda mínima que tiene el contrato, o sea, el que está viendo aquí tiene un contrato en cesión de uso, pero tiene un contrato de esta vivienda mínima. Los espacios aquí en rosa son como espacios comunitarios de uso privativo. Como estamos en propiedad colectiva, estas cosas pues, pueden pasar o nos inventamos que podían pasar en el sentido de que mi contrato es para esto y yo alquilo, entre comillas, a la cooperativa una pieza o dos piezas. Que el día de mañana ya no la quiero, la usa el vecino o la usa una persona de otra planta y se pone un estudio ahí. O sea que la vivienda se puede quedar discontinua a lo largo del edificio, aparte de poder hacer pues, estos esquemas tipo Tetris de ahora esta tiene dos, ahora una cada una, o la pequeña y la grande es la otra. O sea, como que esta flexibilidad es real porque no tienes que ir ni al notario ni comunicarlo a nadie, simplemente es cambiar el contrato con la cooperativa, que es una cosa de 5 minutos. Y entendemos pues, que toda esta flexibilidad que damos se adapta pues, a la familia que después serán los niños, la persona mayor, que al final pues, se quiere quedar con una pieza S, llamamos S, L y M, pues un poco para las medidas, pero el sistema que al final compraron, y es una cosa que estamos utilizando en la mayoría de los proyectos, es este, de entender que hay como dos tipos de superficie de vivienda, la fija y la que es móvil, pero porque está como contabilizada como espacios comunitarios. Siguiente. Vale, y esta es la balma. Bueno, la planta ya la hemos visto algunas veces, que creo que aquí, pues al igual, nos permite de flexibilidad la propia tipología, decidiendo el usuario si quiere vivienda pasante con 2 habitaciones o un comedor, cocina con baño con las 2 habitaciones en la parte trasera. O sea, esta es como las grandes variaciones. Evidentemente podríamos ir haciendo dibujos diferentes, pero esta idea que casualmente como el propio edificio veíais que una tiene las pasarelas a un lado o en el otro, la gente que los tiene en la buena orientación pues ha apostado más por esto y las que lo tienen en la mala orientación ha apostado más por esto, bueno, por el tema pues de luz y demás. Ventilación cruzada, pues obviamente tienen las dos siempre que las puertas están abiertas. Y aquí creo que hay... Ah, no, esto es PDF al final. Vale, aquí había un vídeo que sumaba una habitación más, una habitación menos y iba cambiando la tipología, pero bueno, sería en la balma, en vez de tener el esquema de la borda que teníamos verde, rosa, rosa, verde, rosa, rosa, aquí lo que tenemos es todo un paquete de rosas en la parte de aquí. Bueno, no, todo un paquete no, 2 de rosas, 2 de rosas. Entonces la habitación mínima, la vivienda mínima sería esta y puede añadirse 1 o 2 o es el otro que se añade 1 o 2. Aquí lo bueno o lo malo es que son habitaciones como más pequeñas, más controladas, pero nunca van a poder ser utilizadas para un tercero. O sea, como el acceso está en otro lado, van a tener que ser acuerdos entre vecinos. No puede ser esto de vivienda discontinua, aquí no funciona, pero después le dimos la vuelta para otros proyectos. ¿Sigue? Fotos de la balma. La Raval, ¿sí? Vale, bueno, aquí al final pues las piezas que son flexibles son estas 2 y después ya hay una habitación satélite que está aparte. O sea, estas ya vienen como muy conectadas a estas 2 viviendas, por lo tanto tiene que haber este acuerdo entre vecinos, pero esta ya es... Yo vivo arriba, tengo un estudio aquí, o de repente decidimos que es habitación de invitados y no es de nadie en concreto y demás. Y ahora la situación actual de la Raval, de esta pieza, de una de estas piezas, es que hay 2 chicas adolescentes que tienen más hermanos en casa y para no triturar la tipología con más viviendas y tal, son 2 niñas adolescentes de familias diferentes que comparten en esta habitación. Y van a su bola y bueno, la madre está justamente aquí y bueno, hay mucha comunicación así
y la otra pues tiene que subir, creo que son 2 plantas para arriba para ir a casa de sus padres, pero como esta es muy enrollada, esta madre, es como, no, el baño es tuyo, tal, bueno, todo de todos. Siguiente. Y en el proyecto de Sutrac, estoy variando, sí, bastante a saco. El proyecto de Sutrac, en vez de intentar hacer estos anexos flexibles, ya directamente lo que hicimos es habitaciones satélite. En cada planta hay 2 habitaciones satélite, siempre en esta parte de aquí, con un baño asociado. Por lo tanto, tenemos situaciones de mujer con un crío que tiene una vivienda, la madre se ha puesto mala y es mejor que viva con ellos y tal, pues puede vivir independientemente aquí y en realidad su hija está aquí mismo. Y estas variaciones pues nos permiten todas estas situaciones diversas, o temporalmente pues uno tiene un estudio o comparten 2 unidades de convivencia, pagan un espacio de estos para hacer un teletrabajo y demás. A partir de aquí, todo lo que nos podamos imaginar. Siguiente. Vale, después la parte de... igual me estoy... Bueno, estoy ahí. Espacio, edificios pasivos. Bueno, aquí a ir un poco más rápido. En el proyecto de La Balma hacíamos las pasarelas que van cambiando por un tema de orientación. Aquí tenemos un instituto que da sombra en estas primeras plantas de aquí, entonces el sol que llega queríamos que directamente entrara dentro de las viviendas, que no hubiera, digamos, un buffer de este tipo para la protección solar, pero en cambio en las plantas altas, orientación sudoeste, necesitabas pues esta separación, mucha protección solar, que son las fotos de las persianas rojas que me has visto. Y en cambio aquí, que es en la calle Espronceda con mucho tráfico, pues al final esto también tiene un poco de buffer acústico. Por eso el edificio pues tiene este juego. Siguiente. Estas son las pasarelas de la planta superior. Siguiente. Más pasarelas. Vale. Y el esquema de la borda, que al final es entender que todo el edificio funciona como un conjunto climático. Ya por edificabilidad teníamos que hacer grandes vacíos en el edificio y tenemos un espacio aquí muy grande, a norte, completamente a norte, pero da una buena entrada de luz a la parte baja del patio, un invernadero que hace que de todo esto sea un espacio intermedio. En invierno estamos por encima unos 5 grados del exterior y en verano, pues como hay una protección solar que cubre todo el patio, pues bueno, estás ahí con la calle, pero con un flujo de aire mayor por el efecto Venturi, y nos llevamos después de 28 viviendas, 24 las pusimos en la fachada sur, que funcionan sin calefacción, y solamente 4 están a norte, compensando un poco los metros, y también la comunidad tiene un sistema como para que, digamos que entre todos pagamos el consumo de las 4 viviendas que necesitan. Siguiente. Bueno, aquí voy a acelerar, que si no me voy a comer el tiempo de... Bueno, esto es cómo funciona el atrio con la captación. Veis más densidad de viviendas a sur y solamente estas 4 aquí a norte, pues esto es un doble espacio de entrada de aire y de luz. Siguiente. Y bueno, la diferencia, digamos, de la borda verano-invierno es ya hicimos las viviendas bastante altas, son de 3,3 metros de altura. Es una fachada muy acristalada porque tiene un sur perfecto, y con el ráfago y las persianas en verano pues tienes toda esta piel de protección, pero captación solar a tope que entra como 6-7 metros los días de enero dentro de la casa, que el sol le da al pavimento de hormigón, y que esto es lo que tiene la inercia térmica para aguantar la temperatura. Bueno, siguiente. Y la Raval, que optamos para un invernadero mucho más contenido, con menos tecnología, que lo podrían controlar los usuarios, porque también de la borda aprendemos que hay cosas que son un poco ingestionables, y que no es fácil. El invernadero de la borda es bastante grande, hace cierto ruido y tal, funciona bien, pero bueno, con esta idea de ir mejorando a partir de la experiencia, pues tiene un invernadero pues más controlado, todo impermeabilizado, incluso la parte interior, porque los invernaderos, como están hechos para las lechugas y no para las personas, pues si entra un poco de agua que no pase nada. Siguiente. Bueno, esto es la parte interior, un ventilador que tira el aire caliente por el patio. Siguiente. Y esta es la etiqueta energética de la Raval, 0,0 de consumo y de emisiones.
Al final aquí pues también se consigue por tecnología, pero gran parte es por toda la estrategia pasiva, en este caso de inercia, materiales, captación a través del atrio y demás. Siguiente. Vale, y aquí es sostenibilidad desde la planta. O sea, aquí el proyecto de Sutrac fue un concurso que ganamos, creo, por la apuesta valiente de la orientación buena es esta. Y como llevamos varios proyectos donde vas explicando sostenibilidad, la gente se forma, lo entiende bien y después le toca un piso a norte y se cagan todo, ¿sabes? En plan, mierda, me ha tocado el piso malo y ahí se quedan, hay como un pollo que otro con este tema. Entonces, en Sutrac dijimos, vamos a intentar cuadrar un edificio donde todo el mundo tenga una orientación correcta. Y es una planta un poco loca, pero al final creo que es suficientemente bien ordenada, donde todo el mundo tiene terrazas, incluso este pequeñito, y sale un apéndice de una terraza que no está nada mal para captar por aquí, y como comentaba, habitaciones de invitados y demás. Bueno, el render, el edificio está en construcción, este sí hasta arriba de todo, estructura de madera. Siguiente. Y nada, así un poco resumen, pues los hitos, ¿no? Un poco que hemos estado comentando, pues la importancia del usuario, que da riqueza, aporta debate, nos ayuda a nosotros a movernos de algunas ideas que teníamos al inicio, la estructura, ¿no? Que tiene que dar versatilidad, que tiene que permitir esta flexibilidad ya desde el momento que estamos diseñando la estructura, la flexibilidad de la vivienda, sostenibilidad también, porque es un impacto muy grande, espacios comunitarios, esta idea de casa grande, circulaciones, que justamente este tipo de proyectos te permiten experimentar muchísimo más porque también el cliente le da valor a estos entre viviendas, ¿no? que son los pasillos, las terrazas y demás. Bueno, vivienda flexible, bueno, ya estoy acabando, estoy yendo rápido porque me estoy alargando. Había un bonus track que no lo haré, pero ya está. Bueno, ¿bien? Pasa hasta el final. Bueno, esto es lo que no voy a explicar. Gracias. Bueno, muchas gracias al colegio, Jorge, por la invitación. Es un privilegio estar aquí por muchos motivos y sobre todo después de la COL. La COL me parece que es uno de los estudios más relevantes en el contexto no solo catalán. Por nosotros creo que ha cambiado el paradigma de muchas cosas y bueno, es admirable en muchos aspectos. Nosotros somos 4 y es complicadísimo ponerse de acuerdo, ya me explicarás cómo lo conseguís 10 personas. Ese es uno de los grandes misterios que un día nos puedes contar. Hay muchas yo creo que, aunque enfocamos las cosas evidentemente de formas muy distintas, sí que hay, quizá por el lugar en el que hemos estudiado, no sé, hay muchos aspectos que creo que son complementarios entre la conferencia que has dado. Perdón. Y algunas de las cosas que contaré aquí. Yo a veces pienso que cuando miramos una tipología, y principalmente hablaré de vivienda, aunque hay otros proyectos también, cuando miramos una tipología me imagino que un antropólogo en el futuro la mira y de repente puede comenzar como si fuera un jeroglífico a descifrar qué es lo que había detrás, ¿no? Y detrás seguramente hay muchos sesgos o hay muchas maneras de ver cómo las tipologías reflejan la sociedad que hay detrás. Y como arquitectos acabas la carrera y crees que bueno, todo es sencillo, pero al final lo primero que te encuentras son las normativas, ¿no? Y en el caso de la vivienda, que evidentemente las normativas son de carácter autonómico, pero nosotros lo primero que hicimos es leernos la normativa y dibujar la normativa. Y literalmente cuando dibujas el decreto de habitabilidad, pues el decreto lo que te está diciendo es esto, ¿no? Tiene que haber una habitación de matrimonio, una habitación cada vez más pequeña y luego un espacio común.
que al fin y al cabo no es otra cosa que la imagen. Ahora decimos que la tipología es la imagen de una sociedad, pues en realidad es la imagen de la familia nuclear, ¿no? Y lo que es más paradigmático es que en realidad solo en España el 35% de las fórmulas de convivencia, digamos, no sé qué palabras he utilizado, pero me ha gustado mucho, unidades de convivencia, se ajustan a esa imagen que tenemos de padres con hijos, etcétera. Una sociedad cada vez más envejecida en realidad requiere de otras cosas. Bueno, este era un poco el punto de partida que de algún modo nosotros queríamos contestar en nuestro primer proyecto. Nuestro primer proyecto fue un edificio de viviendas que comenzamos en 2013 y acabó en 2016, con la particularidad de que se encuentra en el ensanche de Barcelona, que es el ensanche de Barcelona, bueno, todos lo conocéis, pero es esta retícula isótropa que hizo Cerdà, que a los arquitectos nos gusta muchísimo, aunque fue una especie de imposición de un ingeniero y quizá por eso está tan maravillosamente bien. Pero es como ese mar que llenaba que daba la ciudad antigua y diferentes pueblos, que al final, un mar gigante con una visión de futuro enorme, pues lo rellena todo, ¿no? Y nos gusta mucho ver cómo, por ejemplo, esto es una revista que en los 80 pues, habla de un ensanche que en realidad no existe, pero aunque todo esto son pequeñas ficciones, perfectamente puedes imaginarte, ¿no? Porque es esa retícula isótropa en la cual prácticamente todo puede suceder. Y todo puede suceder no solo por su urbanismo, sino también por cómo son sus tipologías edificatorias, ¿no? Tiene estos muros de carga que permite que hayan balcones, pero cuando te pones a dibujar, hemos hecho el ejercicio de buscar todas esas plantas, en su gran mayoría de autores anónimos o arquitectos que eran maestros de obras, de los cuales a veces no quedaría el nombre. Y una de las cosas que nos fascinaba es cómo hasta la modernidad, digamos, muchísimas de estas viviendas seguían esta distribución isótropa que los que hemos vivido en estos pisos, pues es algo maravilloso, en que primero puede ser una oficina, otra habitación, como estaba comentando Ernest, pero también puede ser una habitación, puede ser un salón, puede ser 1000 cosas, ¿no? Y esa distribución isótropa es de algún modo la que permite imaginar cosas distintas. Cuando en 1916 el Ayuntamiento de Barcelona publica un proyecto de alcantarillado, se atreven a publicar como un plano paradigma de lo que es la Casa de Eixample y dibujan esto, que nos parece absolutamente maravilloso, porque en realidad son casi todos espacios más o menos iguales en los que casi todo puede suceder, ¿no? Y bueno, esto era un poco el punto de partida que ese mirar a la tradición nos inspiró en cómo pensar un edificio de viviendas, no tanto a partir de la casa como unidad, sino a partir de la habitación como unidad, lugares en los que de alguna manera todo fuese posible o de algún modo pues eso, ese programa pudiera superponerse y a lo largo del tiempo tener resiliencia y aceptar diferentes cambios. Evidentemente, y hay una cosa que también cuando vas trabajando no todo es lineal, ¿no? Nos habían encargado hacía poco una exposición en el MACBA de Barcelona, que es un edificio de Richard Meier muy complicado porque tiene salas redondas, etc. Y era una exposición que estaba dedicada a un libro de Georges Perec que se llamaba Especies de espacios, y lo que nos pidió el comisario es proponerle un sistema que fuese capaz de permitirle diferentes narrativas, con lo cual nosotros, más que una forma final, lo que le propusimos fue esta especie de distribución de un apartamento, casi como un apartamento parisino colocado en el MACBA, que simplemente con una serie de reglas como cómo se construía la esquina, cómo se abrían las ventanas, etc., él le permitía generar diferentes narrativas que de algún modo nos recordaban también una referencia que nos gustaba mucho, que no sé si os gustan los cómics, pero este es un cómic absolutamente maravilloso de un artista suizo que se dedicó a coger cómics del Pato Donald y borrar a todos los personajes que aparecían en él, ¿no? Y es maravilloso porque ya no es una historia, son todas las infinitas historias, y es en el fondo, no es el foreground, es el background, ¿no? O sea, no es lo que está delante, sino son los fondos de escena lo que al final permite que todas las historias sean posibles. O este plano que, bueno, esto en realidad es de Lewis Carroll, de La caza del Snark, que es un plano del océano, y evidentemente es un plano del océano que está blanco, ¿no? No sabes ni cuál es la escala, pero podría pasar un barco, ¿no? Podías hacer zoom, ¿no? y ver un poco de zooplancton. Y bueno, un poco
estos ejercicios se van entremezclando y de algún modo, en el momento en que estábamos haciendo este proyecto, estamos también haciendo ese edificio de viviendas, y vas viendo un poco cómo ciertos proyectos o ciertas cosas van convergiendo entre sí, ¿no? Bueno, esto es la maqueta que llevamos 1.20, que sabéis que está lleno de skaters, fue el éxito absoluto porque todos querían saltarla en la plaza del Magua y sobrevivió, la saltaron. Aparte de eso, en esta reflexión también hay una investigación que ha hecho Ana Pujane, en la que yo al menos he tenido la suerte de colaborar, que se llama Kitchener City, y tiene mucho que ver con varias cosas, ¿no? Pero ahora no quiero enrollarme demasiado porque hay un montón de proyectos, pero así, si pensamos en Nueva York y en el Delirious New York, que es como el mundo de lo extraordinario, en realidad había una red de edificios súper ordinarios, súper banales, pero que en cambio tenían un programa súper radical a principios de siglo, y muchos de ellos eran edificios de vivienda que en realidad, como podéis ver, pues tenían habitaciones, tenían de todo, pero no tenían cocina. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando arrancas una parte del programa que es como en el imaginario tan importante y tan ligada a la casa, y cómo se redefinen todas las relaciones que ese programa estaba generando, ¿no? Lo interesante es que esto se produce no en un país comunista, se produce en el seno del capitalismo más feroz, ¿no? Y entonces vas viendo un poco como diferentes modelos políticos en realidad han tenido como espectros muy variables, que iban desde casas para solteros pequeñísimas, hasta este que era el Astor, en los que podías ver apartamentos hasta con 16 habitaciones y sin cocina, ¿no? Es decir, el espectro no era solo por una clase social, sino que estaba extendido en muy diferentes ámbitos, ¿no? Y otra de las cosas que nos marcó mucho es como estas tipologías que estaban entre la casa, el hotel, el apartment hotel, como a veces con mecanismos súper sencillos, como los que hemos visto hace un rato, eran capaces de reconfigurar y poner en crisis los límites de lo doméstico. De ahí un poco esa idea de la casa sin forma, como a veces una simple puerta, una simple pared, es como no sé si hay algún cinéfilo, pero en las películas de Ernst Lubitsch, que todo el rato están abriendo puertas y no sabes qué está pasando, ¿no? Pero de repente siempre aparece alguien y hay una sorpresa nueva que te va a venir. Y simplemente abriendo y cerrando puertas, en realidad, pues reconfigurar que puede ser tu casa, ¿no? Y algo así teníamos en mente con esa idea de cómo generar unos apartamentos que con esta similitud de espacios al mismo tiempo pudiesen pensar en la resiliencia, como con muy pequeños cambios podías pensar que esta casa podía cambiar de tamaño, ¿no? Y esto era un poco el primer enfoque que aplicamos a este edificio de viviendas y que intentamos aplicar a todas las partes del proceso. Igual que la planta hubo una relectura de la tradición, también en la fachada una lectura de cómo tradicionalmente las fachadas del ensanche, del Eixample, han explicado un poco la historia de lo que había detrás, ¿no? Y en muchos casos la familia o la economía o lo que fuera se manifestaba en la fachada a través de los esgrafiados o de los gestos que existían. En este caso hubo durante mucho tiempo una fábrica de guantes en este espacio que por desgracia había desaparecido, pero nosotros lo que hicimos es a partir del catálogo simplemente sacar uno de los pequeños motivos de los puntos de los guantes, y fue lo que le aplicamos a la fachada un poco para rememorar digamos, la historia o el pasado histórico de ese lugar. Y nos gustaba mucho pensar en este libro de Rocher, que es un desplegable que es sobre Sunset Boulevard, en el que hizo fotos de todos los alzados de todas las casas, ¿no? de esa calle enorme. Y aunque no tienen en realidad nada que ver una con la otra, cuando las ves tienen un aire de familia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue eso, esa especie de superposición de lo que nos parecía lo más genérico de las fachadas del ensanche para constituir nuestra fachada del ensanche. Y exactamente lo mismo con las fachadas traseras, ¿no? Cada una tiene su propia naturaleza, o lo que ocurría con la planta baja, que en realidad no es más que una relectura de cómo esos espacios de hall tradicional lo que hacían era, pues, aparte de constituir un espacio de encuentro, estar construidos con una lógica casi totalmente distinta a la de arriba, ¿no? Una especie
de muebles que van construyendo el espacio. Bueno, el jardín forma parte de una de las yo creo que batallas que más nos gustó de algún modo conquistar en este proyecto fue el hecho de que en esta planta baja podemos pensar que en realidad es una extensión de la calle, porque conseguimos no cerrar los cielos rasos, con lo cual el efecto de ventilación es, la verdad, que es enorme. Y llueve dentro. O sea, cuando estás en la planta baja, literalmente, en Barcelona no llueve mucho, pero cuando llueve, llueve. Y nos parecía, de hecho es como una cubierta, y nos parecía muy bonito que el jardín fuese entendido también como una extensión de esa calle, ¿no? que llega hasta el interior de la manzana. Y es verdad que eso es un proyecto para un privado, pero que de algún modo nos permitió explorar esa idea de vivienda flexible, vivienda resiliente, y tuvimos, a través de un concurso que ganamos en Sant Feliu de Llobregat, que habéis mencionado antes, la posibilidad de trasladar muchas de estas reflexiones a un proyecto de vivienda de alquiler social, con unas características totalmente diferentes y con un contexto totalmente distinto. Pero en este caso, de algún modo, la tipología se mantiene. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre cuando conoces cuál va a ser tu cliente y cuando este cliente en realidad es un ser al que desconoces, ¿no? Estos son pisos de alquiler social que salen a sorteo, con lo cual tú no sabes el tipo de familia al que va a llegar, no sabes el tiempo en el que van a ocuparlo, etcétera. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, el juego consiste en proporcionar, digamos, la planta más genérica posible para que cientos de situaciones puedan suceder. De manera que en estos espacios, que están formados por 5 espacios, es muy similar a otra planta, pero quizá un poco más. Son 5 espacios que tienen un lavabo que es rodeable. Y lo que permite es, básicamente, es ese juego de 2 puertas que, al tener más de 1,60 m, permiten que la normativa te permitan computarlo como uno solo. De ahí un poco la trampa en la cual puedes saltarte esa reconstrucción fidedigna de lo que es la familia nuclear, ¿no? Son pisos de no llega a 60 metros cuadrados, pero precisamente esas largas diagonales las que de algún modo dan toda esa profundidad y toda esa fluidez. Había otra cosa que nos interesa mucho, y es cómo este espacio este espacio de aquí es un espacio que a nosotros nos parece muy interesante, porque se puede convertir en un espacio de buffer climático. Le pueden llegar a suceder muchas cosas, y de hecho luego veis unas distribuciones que nosotros jamás habíamos pensado, pero la gente ha ido creando por sí misma, ¿no? Hay una cosa que nos estaba diciendo que nos interesaba mucho, y es, bueno, aquí fuimos a hacer fotos, una vez ya estaba habitado y tuvimos la ocasión de poder fotografiar 2 o 3. Jamás hubiéramos pensado que alguien pondría el sofá mirando la pared, ¿no? Pero es algo maravilloso, porque se habían colocado la mesa para comer aquí, se habían puesto la tele ahí. O sea, es algo que, como cuando te pones a dibujarlo, no te sale. Y luego vas allí y dices, hostia, pues está muy bien, ¿no? Y vas viendo que cada uno se lo ha ido poniendo un poco a su manera. Y como al final, pues bueno, están fantásticos, ¿no? Como la gente los ha ido habitando. Hay otra cosa que antes de llegar a la planta baja, que no he explicado de la planta, que quería explicar, y es también como no es un simple ejercicio evidentemente el hecho de que las habitaciones sean iguales o prácticamente iguales tiene algo de provocación y tiene algo de
poner en crisis esa superespecificidad de lo que la normativa reclama. Pero siempre intentamos a la vez que exista un elemento que es contextual, que puede ser de muchos tipos, que añade a este sistema aparentemente isótropo pequeñas variaciones o pequeños, podemos llamarlo fallos o pequeñas adaptaciones, que son lo que de algún modo lo vincula al lugar. En este caso, por ejemplo, utilizamos la normativa como contexto. No se ve muy bien aquí, pero la normativa lo que nos obligaba a solo poder construir un 50% de balcones. Entonces, lo que hicimos, luego explicaré la planta baja, un poco de... Aquí lo que hicimos era una reproducción literal de la normativa que de algún modo se convertía en expresión también. Si la normativa pedía un 50%, nosotros literalmente lo que hicimos fue una división exacta del 50% para que todas las viviendas pudiesen tener lo mismo y la superficie de los balcones fuese prácticamente la misma. De manera que este abanico que se obtenía era digamos, una aplicación literal de esa normativa, pero que al mismo tiempo es lo que le otorgaba expresión. Hay veces que hemos enviado las plantas de este edificio, nos han dicho que no, que por favor, que la planta, que no una axonométrica. Pero lo que conseguíamos es que al final, bueno, ya lo veis en las fotos, pero se genere, el edificio puede ocupar el máximo de la superficie exterior, que eran un vuelo de 2 metros, y se convierte en prácticamente una habitación más, ¿no? De hecho, el suelo tiene el mismo tratamiento que la parte interior, y luego hay todo un sistema de cortinas muy económicas que lo que hace es dotar de... aquí es cuando están totalmente corridas, pero lo que hace es dotarlo de ese espacio de intimidad o que te permite en realidad no solo protegerte climáticamente, sino también generar pues eso, cierta privacidad y esa distancia entre fachada y el interior. De lo que estamos más orgullosos de este edificio, podemos estar más de varias cosas, pero es que el precio era de 915 euros metro cuadrado y eso fue una gran batalla, pero a veces cuando hablamos de sostenibilidad, evidentemente los materiales son una parte importante, pero para nosotros la sostenibilidad también está entendida desde el punto de vista de la resiliencia, ¿no? De cómo con soluciones técnicas muy sencillas puedes conseguir que un edificio pueda pervivir a lo largo del tiempo sin tenerle que inyectar energía extra, ¿no? Evidentemente, estos son 2 edificios construidos, pero detrás hay cientos de pruebas, o decenas de concursos, en su gran mayoría perdidos, pero donde, de algún modo, partiendo de las mismas premisas, intentamos siempre que existan diferentes variaciones que se adapten al contexto. Esto es un proyecto que parece que finalmente se ejecutará 5 o 6 años después. Es un proyecto en México, en la ciudad de Aguascalientes, y está situado en un lugar muy extraño, muy interesante a la vez. Es una especie de vacío que dejaron unas antiguas líneas eléctricas que separa unos barrios pacificados de otros que no lo están, con lo cual el gobierno quiere construir un pequeño barrio que sea como un puente de unión y ayude a pacificar ese barrio que todavía no está pacificado. Y a través de Tatiana Bilbao y la invitación de algunos arquitectos implicados en el proyecto, el proyecto incluía la creación de un master plan que de algún modo tenía que generar a través de su urbanismo una respuesta a toda esa problemática que existía. Lo que hicimos aquí, más allá de los edificios y cómo los edificios se reparten, tiene que ver con cómo piensas un urbanismo que sea capaz de tener una escala que sea controlable, no solo desde un punto de vista de la seguridad, sino desde un punto de vista también de la ocupación. Y lo que hicimos aquí fue la generación de pequeñas plazas que tuviesen una dimensión para nosotros muy precisa, muy exacta, en la cual te pudieses sentir partícipe, pero al mismo tiempo, dentro de esa supuesta intimidad o de esa privacidad, semi-privacidad que tienen estos espacios públicos, no se cortase la conexión entre los dos barrios.
y básicamente es esta especie de retícula desplazada que lo que hace es ir generando cada vez más subespacios de los cuales te puedes apropiar, ¿no? Y en los cuales puedes sentir que el espacio exterior en realidad es un espacio doméstico que te pertenece. Evidentemente cada uno de los arquitectos responde de una manera, Dogma responde de una manera, Moss de otra, etc. Nosotros, partiendo de esa idea de que el espacio público era un espacio que era absolutamente fundamental y parte de la casa, lo que hicimos fue, aparte de seguir con esa estrategia de vivienda flexible, con algunas perturbaciones o con algunas variaciones que permitían dar respuesta a muchas casuísticas, era poner todo el foco en esos espacios, en unos nuevos espacios espacios de negociación, diría yo, que eran estas escaleras de acceso, ¿no? Decíamos siempre que esas escaleras de acceso tuviesen una dimensión suficiente como para que algo más pudiese ocurrir y no fuera simplemente un elemento conector. Siempre hemos sido, amamos los pasillos, pero sí tienen más de 1,40 m. Cuando estamos hablando de pasillos normativos de metro o 1,10 m, la cosa es cuando empieza a no funcionar, ¿no? Entonces, siempre intentamos, para eso, mejor no hacer un pasillo y que ese espacio en realidad pueda formar parte de las estancias y de cómo estas estancias se conectan entre sí. Y esa fórmula, digamos, la intentamos aplicar al espacio público, lo cual siempre hay dos viviendas que tienen que compartir estos espacios, que en realidad son espacios de transición a estas pequeñas plazas públicas, ¿no? Con lo cual se van generando como un gradiente espacios de intimidad que van desde la casa hasta el espacio público, ¿no? Y bueno, evidentemente cada contexto tiene, aquí eran edificios que se construyen solo con bloque de hormigón, con una economía radical de medios y resistente al sismo, con lo cual tienes que saber muy bien dónde pones la energía, ¿no? Entonces, el interior son interiores donde los muros son estructurales y la propia estructura es la que te genera el espacio. Y simplemente añadiendo estas escaleras, pues vas dando como capas de lectura, ¿no? Siguiendo en el ámbito de los proyectos que nunca existirán, que son muchos más de los que acaban existiendo, este es un concurso que hicimos en Bilbao. Esto es la ría, la zona se llama Zorrotxaure, y era un proyecto de vivienda que estaba colocado en esta zona de aquí, que tenía todos unos edificios detrás y por lo tanto y se tenía que relacionar con la ría. De nuevo, cómo siguiendo ciertos patrones que se van repitiendo, ciertos patrones genéricos, cómo somos capaces de convertirlo en algo mucho más específico. En este caso lo que teníamos muy claro es que queríamos que esta sección fuese un edificio, por un lado, en el que todas las viviendas pudiesen dar a la ría y tener una orientación favorable, pero al mismo tiempo manteniendo la densidad como éramos capaces de no tapar a los edificios que había detrás, ¿no? Y mantener las vistas que tenían hacia la ría. Entonces, lo que hicimos fue intentar generar el edificio con la máxima fachada posible, para lo cual el edificio se tenía que comenzar a replegar, y eso lo que nos permitía es que una estructura muy rígida iba ordenándonos las diferentes viviendas, que también tenían mucha variabilidad, siguiendo espacios iguales o muy similares, de manera que las habitaciones incorporaban algo que también es muy contextual, que es la galería, de manera que si sumas la galería a la habitación, el espacio es equivalente al de la sala de estar, con lo que de nuevo, manteniéndonos en una cierta isotropía, podíamos al mismo tiempo incorporar elementos de la tradición que nos parecían climáticamente y constructivamente muy interesantes. Bueno, estas son fotos, pero de un proyecto que no existirá. Y bueno, luego también nos permitían hacer todas estas terrazas comunes.
Bueno, he puesto un montón de diapositivas. Bueno. Ahora os quería explicar, hay algo que yo creo que nos interesa mucho, y es que para nosotros es muy indistinguible la escala, ¿no? Ahora os he enseñado 2 proyectos de vivienda, pero en realidad trabajamos con cosas muy pequeñas y nos interesan mucho las cosas pequeñas. Seguramente no se trate de hacer muchas cosas o muy grandes, sino de que a veces las cosas pequeñas te pueden dar pistas de qué hacer más adelante, de qué hacer en otros tipos de programas, ¿no? Y a veces yo creo que estos proyectos pequeños son en los que más puedes experimentar, o los que a veces te puedes también equivocar, pero al mismo tiempo igual te abren pistas para hacer otras cosas distintas. Y esto es una reforma, una pequeña reforma que hemos acabado muy recientemente en un piso en Madrid. Esto es Atocha, esto es el Reina Sofía, y esto es calle Argumosa, que es curioso porque calle Argumosa en realidad está como en el distrito, está como en el centro histórico, con lo cual patrimonialmente tienes que conservarlo todo como si fuera oro puro, y en realidad son edificios de los 60 que tienen bueno, miles de problemas y cosas por reparar, ¿no? Y esto es el piso tal como nos lo encontramos y tal como estaba, y de nuevo mirándolo veíamos un poco muchas de las cosas que la normativa antigua retenía, y sobre todo el super pasillo, ¿no? Que era en realidad un conector de cosas, pero que podía tener muy poco sentido. Y hablando con los clientes, la verdad que los clientes estaban muy abiertos y muy receptivos a casi cualquier cosa. Bueno, casi. Nos dijeron... Bueno, esto fue lo primero que les enseñamos. Digo, mira, si vosotros a ese piso le quitáis todo, se os queda esto, ¿vale? O sea, esto es un poco lo que podría ser vuestra casa. Y es increíble porque lo vieron y ellos mismos dijeron que era un paisaje, ¿no? Y que en realidad lo que querían es que su casa fuera un paisaje. Y eso nos hizo reflexionar un poco sobre... nosotros veníamos de hacer estos edificios de vivienda muy, digamos, pues eso, para gente, para usuarios invisibles o para usuarios que solo conoceríamos después, ¿no? Y por lo tanto tenías que ser un poco evidente, había una cierta incertidumbre en quién lo ocuparía, cómo lo ocuparía, y de ahí esa respuesta genérica, ¿no? Pero aquí yo creo que el enunciado era muy distinto. Conocemos perfectamente a qué nos lo está anunciando, pero al mismo tiempo queremos darle una respuesta que tenga algo de ese genérico para que en el tiempo pueda cambiar y puedan apropiarse de diferentes maneras. Y también estamos pensando en cómo introducir elementos que de una manera súper sencilla pudieran modificar el espacio, pero al mismo tiempo pudieran ser modificados casi como muebles o algo que colocas ahí y de repente cambia las condiciones, ¿no? Y entonces lo que les propusimos fue simplemente trabajar con 3 muebles. Y 3 muebles, y cómo estos muebles entre sí se iban cerrando a través de unas puertas que ahora veréis. Pero nos permitía generar espacios más o menos similares, y que si las puertas estaban abiertas, en realidad tú podías ir casi por cualquier parte del piso. Pero lo que nos parecía más bonito es que si hasta ahora habíamos pensado en habitaciones, aquí en realidad lo que estamos pensando era como en rincones, ¿no? Como al final una L te está construyendo tu universo particular. Y bueno, esto fue como algunas de las maquetas, ¿no? Y en realidad les dijimos, bueno, ¿qué pasaría si elementos que se pueden eliminar son los que en realidad están generando ese espacio en el que puedes estar medio abierto, medio cerrado? Y les pareció bien. Y entonces introdujimos algo que al mismo tiempo que
que son estas puertas, ¿no? Son unas puertas que tienen espejo en las dos caras, de manera que tú nunca sabes si estás dentro o estás fuera, ¿no? Se comienzan a, no sé si habéis visto La Dama de Shanghái, esa peli que acaba con está un montón de espejos y no sabes dónde está el asesino, ¿no? Bueno, aquí espero que no haya asesinos de ningún tipo, pero de repente era una forma de disolver ese interior-exterior y estabas fuera y dentro al mismo tiempo. Hay muchísimas imágenes, las paso así porque las he colocado, pero algo que de repente comenzaba a generar una especie de poliedro, de esta cosa que miras, ¿no? cuando eres pequeño, que va cambiando, y la casa en realidad tiene 1000 formas a partir de 2 gestos súper sencillos. Y el hecho de que los espejos a veces reflejan al espejo y no sabes si estás hablando con la persona que está aquí o está allá, puede parecer mareante, pero os prometo que en directo no lo es tanto. No sé, los espejos siempre tienen algo bastante mágico, aunque... Bueno, es que nos enviaron el otro día las fotos y de verdad las tengo que seleccionar. pero creo que refleja un poco como esos vídeos de Jonas Mekas que van pasando como muchas imágenes, y en realidad nunca puedes tener, lo bonito que ocurre es que nunca puedes tener una imagen de la casa. En realidad, aunque parezca muy sencilla, va teniendo imágenes cambiantes continuamente, ¿no? Y era para nosotros, y esto ya es un poco cuando comenzaron a poner cosas, que yo creo que es cuando se comenzó a entender la casa. Es bonito porque puedes tener una conversación con alguien y que no esté delante tuyo, está como a 4 metros de ti. Y este es otro proyecto que también, de nuevo, es de una escala muy pequeña, pero que para nosotros ha sido muy importante porque nos ayudó a entender un poco ¿cómo decirlo? Es que no quiero que suene grandilocuente, pero la importancia del detalle constructivo. Es decir, como arquitectos pones la energía o pones los recursos en una cosa y no en otra, y en eso llámalo políticas, llámalo lo que sea, pero en realidad ya estás haciendo una apuesta en una dirección determinada, ¿no? Y esto es una casa, es un encargo muy extraño, la verdad. Nos pidieron que reformásemos el interior de una casa en Connecticut, en Estados Unidos, y no solo eso, sino que también la amueblásemos, ¿no? Casi. Y nos encargaron el proyecto y de repente sucedió el COVID. Entonces, es un encargo rarísimo porque está hecho todo por WhatsApp, pero o sea, era como visitas de obra por WhatsApp, enviando dibujos que... Bueno, en fin, no sé, lo tenemos que estar recopilado, pero lo que nos pareció más interesante es que de repente nos dimos cuenta que no es que tuviera un gran presupuesto, pero tenía un presupuesto un poco mayor del que normalmente disponíamos, que no era mucho, la verdad, pero en lugar de, para nosotros el gesto, digamos, o la importancia radicaba en que fuimos capaces de convencer al cliente de que le iba a costar lo mismo, por ejemplo, comprar una silla en Vitra o hacérsela hacer, ¿no? Y de repente convertimos todo este proyecto en un proyecto de cómo se hacen las cosas y cómo, en lugar de ir a elementos o materiales caros o preciosos o preciosistas, cómo invertir todos en labor, cómo convertir toda esa cómo poner al final todo el presupuesto en los artesanos que estaban detrás en lugar de la cosa misma, ¿no? Por así decirlo. Y entonces es un proyecto que se convirtió en cómo hacer los muebles y la construcción, por así decirlo, lo más artesana posible. Entonces, estuvimos hablando, al principio teníamos, antes de que todo el proceso comenzase, decíamos, bueno, vamos a hacer unos muebles que sean como muy industriales, etcétera, pero evidentemente en el COVID pues ya no podías, se acabó el tránsito de estas mallas, etcétera, y el artesano que fabricaba, el metalista que fabricaba las sillas nos dijo, yo lo que tengo ahora son estas barras de hierro y las puedo cortar de tal manera que parece una grid,
Y por lo tanto, lo que nos parecía interesante es que donde estábamos poniendo el dinero era en el tiempo, ¿no? La inversión estaba en el tiempo y en ese artesano que estaba fabricando la cosa. Evidentemente, al final todas estas piezas están como soldadas imitando es una locura, pero le costaba lo mismo al final esto que una silla, digamos, normal y corriente. Y lo que es precioso, lo que a nosotros nos parece precioso, es como todas esas imperfecciones del hacerse a mano, en el fondo forman parte de la estética, ¿no? Como el tornasolado, como los pulidos, como, pues eso, todo lo que denota que está hecho artesanalmente. Esto era un poco que a priori se pueden ver como errores, pero en realidad para nosotros formaban parte de la estética y es lo que lo lleva a otro lugar, a otra dimensión que nos interesa mucho más. ¿No? Como todos los y evidentemente pensamos que esto lo aplicamos a todas partes, no solo a los muebles, pero también a los textiles, ¿no? Porque estas sillas, que en realidad eran a priori muy duras, necesitaban de un sistema de textiles que, pues bueno, igual que las personas iba a decir aquí, no, aquí siempre vais en manga corta, pero en las diferentes estaciones del año te vistes de una manera o te vistes de otra, pues ¿por qué no las sillas podían también vestirse de diferentes maneras a lo largo del año, ¿no? Y evidentemente, pues eso, podías utilizar bordados a mano, etcétera. O sea, la inversión era como traspasar todo ese capital al tiempo y no a la cosa en sí. Esto, por ejemplo, el pintor era un especialista en pintura de coche y nos dijo que pues, le iba muy bien pintarla con pintura de coche en su taller, y como no cabía para hacerle el baño, pues salió esto, que en realidad nosotros no lo habíamos previsto, pero también hay algo muy bonito que te devuelve todo este proceso, ¿no? O las lámparas que hicieron unos artesanos sopladores de vidrio, y era fantástico porque podías distinguir, ¿no? quién tenía esa capacidad pulmonar, ¿no? Y de repente pues salía el soplador con potencia, y luego pues era precioso ver cómo según quien hacía la pieza, pues la pieza tenía su sello, ¿no? Y eso nos parecía bastante. Y eso es lo que os decía, esto se hizo todo por WhatsApp, ¿no? Es como, haz pruebas, a ver. Y bueno, siempre jugábamos como con estos elementos muy frágiles que se iban superponiendo entre sí, ¿no? Es como todos los elementos requerían de otro elemento, colaborar con otro elemento para formar la pieza final, ¿no? Es como ese libro que tiene Fishley Weiss, que se llama Equilibrios, en el que cogen objetos domésticos y de repente hacen una escultura que se aguanta en el aire por un segundo, y luego después de la foto sabes que se caerá o se autodestruirá, pero se mantiene. Estas, por suerte, no se caían. Y en la arquitectura hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Era una casa de estética neocolonial, y uno de los diálogos que tuvimos con el propietario es cómo, evidentemente, desmontar todo ese imaginario colonial, pero al mismo tiempo dejar algún rastro de todo eso, ¿no? Y entonces estaba lleno de molduras, estaba lleno de aditamentos, y lo que propusimos fue en realidad solo conservar ciertas partes para de algún modo conservar esa memoria, pero al mismo tiempo generar una especie de lenguaje que nadie puede comprender, ¿no? Estos eran un poco los dibujos donde marcábamos cuáles conservar y cuáles. Y de repente en el espacio quedan como algunas de esas molduras que te hablan de ese pasado colonial wannabe de alguna manera, pero que también recogen todo lo que tiene que venir, ¿no? O como te encuentras una lámpara y simplemente envolviéndola con una tela muy barata se convierte en una cosa totalmente distinta. Y bueno, luego actuamos igual en digamos, en la reforma interior, utilizando los materiales pues súper baratos, industriales. Esto era un aislante térmico
que está diseñado para no ser visto. Entonces nosotros, cogiendo el material más barato del mercado, pusimos de nuevo todo el peso en su colocación, ¿no? En que la colocación fuese como lo más... que necesitase el máximo tiempo de aplicación, ¿no? Entonces, pues es como ir colocando con cuidado en esta casa para que parezca una especie de sofá Chester, ¿no? Pero que te está hablando de un material que es industrial y al mismo tiempo del cuidado o del tiempo que está dedicado a depositado, ¿no? De alguna manera, dando esta especie de encuentros extraños entre lo que existe y ese aislamiento nuevo. Bueno. Y este es un proyecto efímero, pero que en realidad hemos hecho muchos proyectos efímeros y son proyectos que nos hablan de las diversidades temporales de la arquitectura. En su mayoría han desaparecido, pero para nosotros en muchas ocasiones son los que tienen más potencia o de alguna manera nos han permitido repensar críticamente la parte más ortodoxa de la práctica, ¿no? En este caso ganamos un concurso para hacer una instalación en el año de la cultura de Timișoara, que es una ciudad en Rumanía, muy cercana a Austria. Y lo que quisimos hacer es... porque a veces lo efímero pues, tiene esta connotación un poco pasajera, pero queríamos que fuese utilizado una especie de mecanismo de choque o al menos fuese un detonante para generar un diálogo, una especie de provocación también en algo que es mucho más fijo que es la ciudad, ¿no? Algo mucho más perdurable que es la ciudad. Y una de las cosas que más nos sorprendió en Timișoara, que es una ciudad, una capital que tradicionalmente tiene una cultura enorme de horticultura y de plantas, es que estaban replicando muchos de los errores que nosotros habíamos visto en nuestras propias ciudades en los años 90, ¿no? En esas plazas duras. Esta era la plaza original y esta es la reforma que habían hecho recientemente, ¿no? Y nos parecía que de algún modo esa instalación que nosotros hiciésemos tenía que de algún modo abrir un debate sobre cómo debe ser la ciudad, cómo debe ser también desde un punto de vista climático el urbanismo que viene. No puede ser simplemente una replicación de modelos que nos quedamos por asumidos, ¿no? Y para ello lo que propusimos es una ciudad que también está casi en continua transformación y lo que propusimos fue utilizar elementos que estaban en todas las fachadas, que era un andamio, pero transformarlos en una torre que fuese una especie de hito en el cual se ponía a discusión o a debate uno de estos temas urbanos de la ciudad. Y en este caso se hacía esto se llama pepiniera, literalmente la inversión fue gastarse todo el dinero, no tanto en el andamiaje, que es una cosa que cedían y que no suponía un gasto, gastarnos todo el dinero en plantas que posteriormente se plantarían en la ciudad, que de algún modo ponían en crisis esa idea de lo efímero o de algo efímero, porque de algún modo iba a perdurar en el tiempo. Y la pregunta que se hacía esto estaba situado en el centro de la ciudad, con lo cual, aparte de ofrecer una vista inusual, preguntaba a los ciudadanos sobre el futuro verde de la ciudad, ¿no? O sea, cuáles eran aquellas zonas tensionadas o cuáles eran aquellas zonas en las que realmente se debería hacer una inversión de verde o se debería repensar el espacio público. Evidentemente, cuando se plantaron las plantas, porque el presupuesto es el que era bastante triste, pero era muy bonito ver cómo llegó la primavera y todo comenzó a florecer y todas estas plantas en realidad fueron colonizando, ¿no? colonizando el lugar. Y esto para nosotros es el plano más importante, que no es el de la estructura, sino el de los puntos que a través de una negociación con el ayuntamiento y con diferentes entidades se abrían como a voto de cuál sería el futuro de esta inversión que habíamos hecho, que era gastárnoslo todo en plantas que posteriormente serían plantadas, ¿no? Entonces, evidentemente, un proyecto que no es fácil para la ciudadanía porque
realmente exige respuestas que toman mucho más tiempo, ¿no? La planificación pone de manifiesto como las diferentes temporalidades, ¿no? Las temporalidades del urbanismo con las de la ciudadanía, con lo de lo efímero, ¿no? Y hacer que eso converja es lo que produce tensiones, ¿no? Pero bueno, al final lo precioso es que toda esa estructura desaparece y está diseminada por diferentes partes de la ciudad, ¿no? Y dos proyectos, si no se me da tiempo, me he pasado un poco, ¿no? Bueno, los explico súper rápido y ya está, y ya paro. Bueno, nos invitaron a hacer una exposición en pórticos en un museo que hay en Frankfurt, que está junto al río, y aquí nos pusimos un poco de manifiesto una de las cosas que nos interesa, que es como cuál debe ser la expresión de la sostenibilidad, ¿no? Y nos dimos cuenta al visitar el espacio que este edificio, que es un edificio de los 80, albergaba en su parte baja una asociación de remo que jamás o que nunca había tenido ningún tipo de relación con el museo, y nos pareció sumamente extraño. Entonces nos habían dado un presupuesto bastante bajo para diseñar una exposición para la Feria de Frankfurt que duraba pocos días, y pensamos que era absolutamente ridículo que como arquitectos llenásemos el mundo todavía más con elementos fabricados a propósito para eso. Entonces lo que hicimos fue utilizar esa idea de ready-made y convencerles de que dos instituciones que tradicionalmente nunca se habían dicho nada hablasen, por fin hablasen, y cediesen algunas de las barcas para convertirlas como el stand expositivo, ¿no? Como este ready-made, en el fondo lo que hacía era unir dos cosas que estaban separadas, sin tener que añadir ningún tipo de... Y evidentemente la exposición es una cosa, pero lo que más nos interesaba era, aun estando juntas, lo difícil que fue llegar a meter las barcas, ¿no? Y se convirtió en una especie de performance donde tenían que salir, remar, cruzar el río, el Main, subir por un puente, o sea... y estaban a 3 metros de distancia, ¿no? Pero eso, este movimiento es el que puso de manifiesto como estando tan juntos en realidad estaban muy separados, ¿no? Y como nuestra acción, aparte de ser un ready-made sostenible, y está muy agradecidos porque limpiaron por fin estos elementos. Estaba ahí como, los veis, ¿no? Bueno. Y acabo, no lo voy a explicar porque me he sobrepasado un poco el tiempo, pero quería acabar con un proyecto al que le tenemos mucho cariño, que es muy sencillo, pero que está hecho precisamente con el artista que desmontó uno de nuestros proyectos, afortunadamente, que es Luz Broto. Nos invitaron a trabajar con la artista Luz Broto en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. Y no sabíamos muy bien qué hacer, pero lo que sí que teníamos claro es que queríamos que la instalación conjunta, era una colaboración, utilizase este espacio y lo convirtiese en un mirador. El Colegio de Arquitectos está enfrente de la Catedral de Barcelona, es esta ahí, eso es la Catedral, y queríamos que la obra en realidad sucediese fuera y el colegio se transformase en una especie de mirador abierto a la plaza en lugar de mirarse a sí mismo. La verdad es que no teníamos ni idea de qué hacer. Y entonces el poco presupuesto que había lo gastamos en enviar a un topógrafo que hizo el levantamiento de la plaza. Y entonces cuando nos enviaron esto es como eureka. Y nos dimos cuenta de que por un error en la plaza había un punto donde si fallaba el desagüe, y de hecho no estaba bien hechas las correntías, se formaba siempre un charco, ¿no? Y pensamos que era muy interesante que de hecho en esta realidad había una realidad oculta, que era un paisaje que nadie había visto, que era un lago, ¿no? Si tú bloqueabas por este error de replanteo, si bloqueabas esos desagües, en realidad podías generar un lago que era a priori invisible para los visitantes o para la ciudadanía. Y eso es lo que hicimos. Pedimos al ayuntamiento, evidentemente, permiso, que nos denegó, permiso para hacer un lago. Esto es el charco que se podía ver en Google. Cada vez que llovía se quedaba el charco. Entonces, fue muy interesante porque no dijimos nada, simplemente contactamos con la empresa que hace las
las piezas de Barcelona y les encargamos 3 y bloqueamos el desagüe. Y leímos la predicción meteorológica y parece que iba a llover ese día. Estamos felices. Por fin va a llover, veremos un lago crecer ante nuestros ojos, ¿no? Evidentemente nunca llovió, es Barcelona, nunca llovió, pero siempre hemos creído que es mucho más bonito que no lloviese, porque la idea potencial de ese lago que no existió es mucho más interesante que probablemente aquel lago que hubiese existido. Y de hecho nos gusta pensar así en la arquitectura, ¿no? En todo eso que es posible, aunque en realidad nunca sea realizable. Y ya está, gracias.